Bueno, y vamos a seguir comentando sobre lo que ha ocurrido con estas declaraciones de la presidenta de México, la reacción de la Cancillería. Por eso justamente estamos aquí en nuestros estudios con el ex canciller Javier González Olaechea, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central en ATV+. Gracias, Pilar, por la invitación. Ahora, ¿qué le parece estas declaraciones de la presidenta de México en relación a Pedro Castillo y el apoyo que le ha dado al expresidente peruano, quien le envió una carta, ¿no?, a través de su abogado? Ya nos sorprenden, porque siendo yo canciller, entonces ya la presidente se había expresado más o menos en iguales términos, desconociendo el proceso constitucional de sucesión y el golpe de Estado. Es lamentable que continúe en esta posición ideológica porque desconoce plenamente, así como se ha dicho, la propia doctrina está invocada largos años por México. Pero yo no le daría ninguna importancia adicional, por dos motivos. Primero, porque están los antecedentes de su patrocinador, el presidente López Obrador. Es una continuidad. Y segundo, porque no va a cambiar. Yo pensé en un momento una científica destacada como ella y no un hablador como su predecesor, podía, usando la razón, entender, pero ha demostrado que no. Ahora, ¿pero se podría llegar a instancias internacionales por el caso de Pedro Castillo, como ha dejado ver la presidenta de México? Pueden interponer algún recurso, pero no han agotado las instancias nacionales y creo que no prosperaría. Ok. Ahora, el Perú ha emitido ese comunicado, que justamente lo compartíamos con nuestros televidentes. ¿Está bien esta respuesta que da el gobierno? Es una respuesta correcta, mesurada, y yo no volvería, no estoy en condiciones de recomendar, pero no volvería a pronunciarme sobre México. Ahora, en las redes se dice, ¿no?, que el comunicado no ha sido lo más acertado posible debido a que la llama señora y no presidenta. Es una manera de devolverle la cortesía. Ok. Eso no está mal. Es una manera. En estas circunstancias. En el lenguaje, porque también hay que desterrar los insultos que muchas veces profieren los jefes de Estado. Se ha perdido el respeto de hace 10 años o menos, tal vez, entre jefes de Estado de América Latina, los unos y a otros, discúlpame la expresión, se mentan la madre. Así es. Eso ya es algo nunca visto. El propio AMLO, ¿no? Todas las semanas en las habituales conferencias de prensa. Y no es el único, ¿no? Y yo quisiera, Colombia, el presidente Petro, en fin. Yo no quisiera que esto escalara más. Regrese o escalara. Por lo pronto el Perú no debe ser partícipe de un lenguaje grosero contra ningún jefe de Estado. O sea, está bien en los términos que se ha hecho en los términos oficiales, sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas. Usted ha utilizado sus redes sociales para referirse a la tragedia de Trujillo, ¿no? ¿Qué opina sobre esto? ¿Qué opina cuáles han sido las reacciones de las autoridades de un lado y de otro, evadiendo las responsabilidades respectivas? Bueno, lo primero, y claro, es algo que todo el mundo dice y yo lo siento profundamente, es el dolor de mis compatriotas que han perdido sus familiares, de los múltiples heridos, pero no basta con el dolor, no basta con las condolencias. Es necesario siempre acudir rápidamente en auxilio. Ahí hay que destacar a la Marina y a los bomberos que tomaron el control y, por cierto, también algunas instituciones que se han ofrecido. Y ha hecho bien el defensor público cuando leyeron ustedes el comunicado invocando dos leyes, sobre todo la ley de la salud, porque el artículo 2 de la salud pública dice que cuando la vida está en inminente peligro es obligación de todo establecimiento público o privado de darle inmediata e incondicional atención. Inmediata y sin pedir cartas de garantías ni mucho menos. No, así es.
Y bueno, según nuestras leyes hay sanciones severas de más de 2 millones que tendrían que pagar si es que se demuestra lo que ha ocurrido en esta ciudad. Bueno, yo no estoy para hacer los cálculos, Así es. pero evidentemente van a haber muchas demandas y demandas que sean de tipo institucional y de tipo personal. Ujú. Algunas de carácter civil y otras de carácter, en adición, penal. Ya hemos sabido que la Fiscalía ha abierto un proceso por homicidio culposo y otros. Y lesiones culposas. Sí es, negligencia, falta de auxilio y demás. Bueno, son términos que usa y que son prácticas en el Ministerio Público. Y cabe esperar, pero no mucho tampoco, porque yo estimaría que lo mejor es que las instituciones, constructoras y demás, no esperen, no dilaten todo el auxilio que requieran las víctimas, los familiares, inclusive por daños y perjuicios, por el dolor causado, por las pérdidas de trabajo. Y bueno, finalmente también Personas que han visto truncados sus sueños, sus planes, su proyecto de vida, como este joven a quien le tuvieron que amputar la pierna, que perdió a su pareja. Por supuesto, ¿cuánto cuesta? Por un ejemplo. Es incalculable. Si estuviéramos, porque aquí hay un problema real en la justicia peruana, que a la hora de fallar las indemnizaciones o determinar las indemnizaciones son ridículas. Son absolutamente ridículas. Los montos, ¿no? Supongamos que alguien tiene que pagar por un delito cometido para salir y cumplir fielmente lo estipulado por la ley, 20.000 soles, 30.000 soles, cuando los daños pueden haber sido cuantiosos, millones. En Estados Unidos, una situación así, por favor, quiebra a cualquiera y sirve de ejemplo. Ahora, todo eso en investigación. ¿Había responsabilidades políticas? Habría responsabilidades políticas, por supuesto, porque, y funcionales, ¿no? Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público y acusar ante el Poder Judicial. Pero eso qué refleja, ¿no? Refleja, falta de un Estado que da la espalda al ciudadano. Un Estado fallido, como muchas veces hemos visto. Yo repito una vieja frase desde que era profesor en la universidad hace 40 años, en San Marcos: muchas veces el Estado no hace lo que debe y hace lo que no debe. Y este es un ejemplo dolorosísimo de ese Estado ausente, de un Estado que realmente prioriza otras cosas que no son lo urgente, lo necesario. Y cuando hablo del Estado, involucro a todas las instituciones del sector público que tienen capacidad de ejecutar acciones, desde fiscalizar hasta cumplir con las ordenanzas. Ahora, escuchaba a diferentes especialistas, ¿no? En los últimos 2 días. Decían que nuestras normas son buenas, son tienen como modelo a las normas en Estados Unidos, sino que el problema aquí es la fiscalización, que no se lleva como debería ser, y el tema de la corrupción. Fíjate, Pilar, yo sostengo hace mucho tiempo y ahora como lema de campaña, como precandidato presidencial del PPC, el Cambio Radical, y sostengo que el principal problema es la impunidad. O sea, obviamente la violencia, la corrupción, pero todo eso es como consecuencia de la impunidad. El que la hace no la paga. Y esto en el crimen, esto en el tránsito, combis con 2.000 papeletas, choferes. Siguen circulando como si nada. Así es, la impunidad. Matas y sigues delinquiendo. Una señora que bofetea en el aeropuerto el año pasado a un policía, la liberaron a los 6 meses. A los 7 meses se fue a su casa. Un caso bastante sonado, ¿no? Por favor, o una joven que atropelló a unos chicos y los mató. Así es. La Javier Prado. Así es. Casos que fueron bastante sonados. Entonces, el problema es la impunidad. Y por ¿Este caso cree que va a quedar impune? Porque al ver esto... No quisiera. Al ver todas estas imágenes, uno puede decir, ¿qué falló?
todo, que falló todo, porque si no hubiera fallado algo, no hubiéramos tenido este velorio nacional. Es que uno no puede decir, se pasaron los controles, todo estuvo ok ¿para quién? No, es que no estuvo ok. Porque eso no estuvo ok. O sea, no, evidentemente. Entonces, porque a veces puede fallar algo, un componente de lo que es una construcción. Una construcción es un sistema. Es un sistema que obviamente tiene una cantidad de requisitos que hay que cumplir y que además obviamente necesita una fiscalización permanente. Entonces, cuando se derrumba es porque ha fallado desde el cálculo hasta la fiscalización. Claro, y eso Y la se tiene- prevención, por cierto. claro, y que eso se tiene que investigar y sancionar como corresponde. Bueno, se está investigando, pero con cuando celeridad. escuchamos decir, ¿no? Bueno, todo estuvo ok, o sea, decir Bueno, cuando eso, hablan de 8 que meses, se ha cumplido hasta por cuando encima hablan de lo de, estipulado por las cuando normas. hablan de investigar 8 meses para recién después ¿Eso no parece acusar, una burla? a mí no, la palabra no sería burla, sino sería, digamos, una falta de urgencia, una empatía. suerte de empatía, una O suerte con de el que ha actitud perdido a su laxa. familiar. Así, Así es, porque, va a decir, hay gente que las consecuencias las ha pagado el mismo día. Tú has hablado de la amputación de un joven, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente, bueno, está también la crisis emocional, el estrés de mucha gente. Hemos visto a señoras llorando, reclamando. Bueno, ¿quién las atiende? ¿Quién las auxilia? Y para eso no necesitas pues 8 meses. A veces puedes entrar en un estado emocional, eso lo dicen los psiquiatras, ¿no? De perturbación, y bueno, necesita una atención a las 24 horas, no a los 8 meses cuando termine una investigación para saber un soporte y emocional después, permanente. y después acusar, ¿no? Ahora vemos reacciones a nuestras autoridades tomando medidas reactivas. Pasó esto en Trujillo el viernes y ya vemos los diferentes operativos de los diferentes municipios en los centros comerciales, que está bien, pero ¿por qué no se hizo antes? Bueno, Dicen que se hicieron los operativos, bueno, las fiscalizaciones, pero bueno, ¿qué falló? allí están las autoridades fiscalizadoras, tanto nacionales como regionales. Hay organismos reguladores para que en un plazo perentorio puedan hacer una fiscalización profunda de todos los procesos y preventiva, y si es del caso, cerrar los centros comerciales, pero no solamente centros comerciales, va a decir, hoy sucedió un centro comercial. Puede ser un centro de salud, un Puede hospital. puede ser un hospital, puede ser colegio. un colegio. Va a decir, el año pasado... Los puentes. Correcto. Chancay. El año pasado yo recuerdo cuando era miembro del gobierno que cuando se pretendía asignar miles de dólares para un salvataje imposible de Petroperú, el ministro del ramo de entonces hablaba que faltaba cubrir el 40% a febrero del año pasado de la infraestructura escolar básica para tener cobertura mínima, ¿no? Bueno, Y se refleja, hoy día se ha caído, algo pasó en un colegio de Arequipa, colapsó entonces, parte de un techo. bueno, ¿Qué hubiera pasado si eso por pasa eso, dentro de 10 días, que ya hay clases? los municipios tienen que actuar, todo el mundo, el Perú entero, el Perú oficial no se puede divorciar del Perú real. Por eso que es absolutamente necesario que a todos nos entre en la cabeza que lo que necesita el país es un cambio radical. Y como precandidato, Remover- porque lo ha mencionado, ¿qué se podría hacer? Porque esa es una situación que se repite. La historia lamentablemente se repite y cada vez con consecuencias más fatales. Bueno, en la medida que nosotros, quienes actuamos en política, al no tener facultades, al no ser autoridades, no podemos más que levantar la voz y en algunos casos hacer propuestas y adelantarlas, ¿no? Pero evidentemente cuando se sea gobierno, ahí sí se podrá ejecutar un cambio radical, removiendo todas las estructuras
del Estado para intervenirlas y actuar conforme a las urgencias. Ahora, hay quienes señalan que hay falta de liderazgo en este gobierno, no solamente por este tema, sino en general y sobre todo algo que le toca directamente a los ciudadanos, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Vemos las extorsiones, los casos de sicariato, las muertes, asesinatos, y no les importa a los delincuentes absolutamente nada. ¿Cómo La impunidad, de nuevo. la Impunidad impunidad? porque, a ver, muchas veces son tomados por la policía, pasan a la fiscalía y los devuelven, pero también los fiscales muchas veces son amenazados. Hemos escuchado el otro día en RPP, el día domingo, de que un sujeto amenazaba a profesores de colegio o de universidad, perdón, para que aprobaran a X personas. Bueno, esto ya como dirían en México, se desmadró, se salió de control. Pero ¿por qué se salió de control? Es algo que no es nuevo, definitivamente, es una problemática que ha ido creciendo poco a poco, pero ¿qué ha faltado en este gobierno para enfrentarlo? Porque se ha ido agravando justamente en los últimos años. Se ha ido agravando, pero esto viene de hace muchos años. Así es. Es decir, el ejemplo del gobierno de Vizcarra, bueno, es la impunidad absoluta y encima se pasea, lo reciben, aún no va a la cárcel, cargando sobre su conciencia miles y miles de muertos, habiéndonos vendido porquerías en medio de A vacunas. pesar de haber sido inhabilitado, él No sigue basta. haciendo A ver, campaña y dice que va a ir a las ver, instancias internacionales. Si a mí me inhabilitan, ok, me inhabilitan, bueno, postulo, no ejerzo un cargo público, pero sigo en libertad, sigo gozando posiblemente de los millones que habría tenido la oportunidad de robar. ¿Qué castigo es ese? ¿Qué ejemplo es ese? ¿Qué ejemplo para un joven? Por eso, como lo sostuve en mi discurso en la OEA, por eso que los jóvenes no nos creen. Y me involucro, bueno, yo sí tengo un grado de credibilidad. ¿Cree que estamos por buen camino en cuanto al tema de la inseguridad, a la lucha, al supuesto plan que hay para enfrentarlo? Tú lo has dicho, es supuesto. Yo hubiera querido que lo publiquen y de forma que podamos realmente, sobre todo los especialistas, opinar y mejorar. En el caso de Javier Como González ciudadano, Arrechea, como político, ¿cómo crees que está funcionando toda esta situación? no, claro que no. No, claro que no. ¿Y por qué no decir, cambian al ministro, por ejemplo? bueno, el ministro, lo he dicho hace mucho tiempo y muchas veces, no sale porque no quiere y tampoco. Pero un ministro no puede salir porque no quiere o porque en realidad la presidenta es la que lo avala. Bueno, digamos que el gobierno entero, porque han salido varios ministros Así es. a avalarlo. Volvemos, la impunidad. Volvemos al mismo tema de fondo transversal a todo. La impunidad es lo que reina en el país. ¿Y qué es lo que se tiene que cambiar, definitivamente? Es lo que se tiene que cambiar de forma radical. A veces no nos podemos explayar, pero por ejemplo sobre el tema de inseguridad, no voy a mencionar, ya en algún momento llegará el momento del cómo. Yo he terminado con un paquete de 14 medidas, como paquete, con una visión interdisciplinaria e intersectorial para embestir la delincuencia. Que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora. Y que involucra a 6 instituciones. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio Público, Poder Judicial, el INPE y Migraciones. 6. O sea, la gente cree que solamente es 1, 2. No. 6, hay que verlo. ¿Y educación, tal vez? ¿Por el tema de prevención? Bueno, por el tema de prevención, pero sobre todo 6 que tienen competencias directas de una u otra manera con el tema de la inseguridad, porque recordemos, tenemos más de 7.000 kilómetros de frontera terrestre que son porosas y ahí obviamente necesitamos la presencia casi permanente. Habría que modificar la Constitución para tenerla permanente en las fronteras bueno, muchísimas cosas más, no voy a estar detallando, será en su momento,
pero obviamente sí se puede y además sí se debe. Es decir, los peruanos nos debemos, y me incluyo, porque aquel que camina ¿Hacia por dónde vamos? Si es que no se hace nada ¿Hacia dónde vamos? en ese Depende sentido. del elector, Pilar. Porque si todo el mundo, todos nos quejamos de si elegimos a Pero, si elegimos a Juana, a Carlos o a Susana para cualquier cargo. Bueno, ¿y qué pasó? Los elegimos, para decir, yo siempre digo, tenemos a los elegidos a los que nos parecemos, no los que queremos. Entonces la gente tiene que informarse, buscar, hurgar todo lo posible, si cuando han sido autoridades lo han hecho de manera competente, por ejemplo, si tienen cuentas pendientes con la justicia, resulta que, bueno, hay también presencia de la minería ilegal en partidos, Y eso en se ha los visto, candidatos. ¿no? Se ha Claro, visto muchísimo en los y últimos se va a procesos seguir viendo electorales porque y en el actual Congreso, aquellos ¿no? que estamos en una carrera política y que hemos rechazado financiamiento eh, que presumimos que viene de fuentes ilegales, bueno, nos cuesta también y nos costará también que sean fuentes lícitas en el marco de la ley. Entonces tendrán ventaja, y después no nos quejemos, aquellos que podrán gastar Lo que a quieran. borbotones, triangulando, Claro. no declarando, y finalmente Terminen votando por y ellos. terminan votando porque el señor o la señora regala Hay que tener cupos, mucho cuidado, ¿no? Nuevamente piden decimos, cupos. el electorado debería tener la última palabra. No, la tiene, pero se tiene que informar. Ujú. Se tiene que informar y votar de acuerdo a los valores que quiere que prevalezcan en la función pública. La integridad, la capacidad, la ejecutoria de la persona. Mencionaste el tema de las Naciones Unidas, el discurso que todos recordamos perfectamente. Bueno, ha pasado el tiempo, ya todos hemos visto lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo te sientes al ver que no se han respetado los resultados de las últimas elecciones de 28 Bueno, de julio? muy frustrado porque hemos seguido, y hablo en plural, digamos, buscando alternativas, y digo hemos seguido porque es un continuo hasta la fecha, para poder hacer una operación tenaza, por así decirlo, que haga ebullir desde adentro digamos, un movimiento que derroque a los dictadores y desde afuera también ponerle todo tipo de cortapisas y de restricciones. Por lo Pero hasta pronto, ahora no, por lo pronto no se avanza al ritmo no, esperado. por lo pronto no comerciar, no aceptar transferencias, que obviamente fortalecen al gobierno. ¿Seguirá Maduro? Saldrá. Mira, todo tiene su tiempo y los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Yo no pierdo, soy un hombre creyente, no pierdo la esperanza y así se lo dije al presidente legítimo, Edmundo González, cuando en su visita a Lima tuvo la deferencia de venir a almorzar con su esposa y parte de su comitiva a mi casa el día jueves. Conversamos largo, unas largas 2 horas, y yo ahí sí le pude, en una conversación privada, adelantar algunas iniciativas que me parecían pertinentes y que acogió muy bien y que iba a compartir con las personas indicadas En su fuera de momento. Venezuela. Yo pienso, fuera de su momento, yo pienso que ya lo debe estar haciendo. Perfecto. Bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero me gustaría brevemente que nos hable sobre el presidente Donald Trump, bueno, su posición en relación a los recortes que ha hecho, pero también cómo ha podido con Putin cambiar el orden Mira, mundial en cuestión de días, mira, de horas, o en cómo ha horas, sido, es decir, en horas, ¿no? nada, mira, hay una anécdota, un antecedente, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se juntaron Roosevelt, Churchill y Stalin, ahí para dividirse el mundo prácticamente, el mundo en conflicto. No recuerdo cuál de los dos, si Churchill o Roosevelt, dijo, bueno, habría que consultarle al Papa.
y Stalin dijo, ¿cuántos blindados tiene el Papa? ¿Cuántos soldados puede poner en las fronteras? Y ahí se acabó la discusión. Entonces, ahora lo que ha hecho Trump es ir directamente digamos, al interlocutor más fuerte, que es Rusia, y les ha dicho en la conferencia internacional de Múnich, el vicepresidente, bueno, o se alían, se unen a la posición de mi gobierno, o se quedan sin protección occidental, sin protección de la OTAN, una amenaza muy fuerte la que ha hecho. Y entonces, directo y está a la yugular. Con lo cual, obviamente, es en un juego rápido de geopolítica, de ajedrez, bueno, el que sale ganando en esa partida, desde el punto de vista de la guerra, es Putin, y bueno, llamó dictador a Zelensky porque ha permanecido en el poder sin convocar elecciones más allá de su mandato, y es una muestra de la realpolitik o de la política realista, pragmática, porque además, acorde a su promesa hacer América grande, que lo ha demostrado desde el primer día, con acciones muy concretas y duras, ¿no? Dio una cifra billonaria, que ya ni recuerdo de cuánto le ha costado al ciudadano americano esta guerra. Y entonces ha dicho, bueno, que la paguen otros. Y si yo fuera americano y me están recortando también algunos servicios, yo estaría de acuerdo desde el punto de vista del ciudadano de a pie en Estados Unidos. O sea, claro, o me bajan los impuestos o me dan más servicios, pero no me vas a pagar una guerra que no es mía. Claro. O sea, pongámonos también del lado del ciudadano americano. Perfecto. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en los estudios hablando de diferentes temas, ¿no? Y cerrando con Trump, ¿no? Y cerrando con Trump. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Buenas aquí. noches. Muy buenas noches. Tenemos que hacer una pausa comercial. Volvemos con más.